Tenemos hoy a José Nazar, es de la comunidad, es libanés, pero con la causa palestina, el coordinador del retorno. ¿Qué significa el retorno a Palestina? Retorno a Palestina, el derecho que tienen los palestinos, estipulado por las Naciones Unidas, inclusive en la resolución 194, de volver a su tierra. En Venezuela hay una campaña también, como en toda América Latina. Sí, existe una campaña global que nace en el Líbano y que en Latinoamérica, en el mes de abril, se llevó a cabo el primer congreso latinoamericano de esta campaña, donde coordinamos muchos grupos, activistas en distintos países de Latinoamérica que se integren en una misma causa, o mejor dicho, de que formemos parte pues de un equipo de trabajo para que esos pequeños luceros se unan en una misma luz y se puedan hacer trabajos en nuestros propios gobiernos, a nivel parlamentario, a nivel de acciones civiles, para que la causa palestina no muera y se mantenga viva, porque es un conflicto que ya tiene más de 67 años. En tu caso, tú no eres palestino, eres libanés. Correcto. ¿Hay grupos de otros países también en la misma dirección? Sí, por supuesto, inclusive Estados Unidos, la India, Pakistán, en los congresos anuales que se celebran en Beirut, existen delegaciones y delegados de todos estos países que acuerdan pues la situación en cada país, los pros y los contras, para mantener la lucha en pro del derecho palestino al retorno. Más allá de la diferencia de puntos de vista encontrados, de actitudes de carácter religioso, político, estratégico, de alineamientos, ya sea con el sunismo, el chiismo, es complicado el Medio Oriente. Hay una autoridad fundamental que es la autoridad palestina, ¿no? Sí, existe, por supuesto. Y es la que está tratando de que el Estado palestino sea concreto. Exactamente, existe, y nosotros apoyamos no solamente a esa autoridad, apoyamos a todas las organizaciones mundiales que deseen resolver el conflicto palestino, de que definitivamente se reconozca el derecho del pueblo palestino y el retorno de ellos a su tierra. De hecho, tienen una embajada aquí y una embajadora en Caracas. Sí, tenemos una embajadora aquí en Caracas, la embajadora Linda, y así, de igual forma en muchos países latinoamericanos y europeos en este caso. ¿Cómo estuvo la visita del canciller, quien recientemente vino precisamente en función de las relaciones bilaterales Caracas-Palestina? Fue muy productiva, inclusive se lograron acuerdos bilaterales que acercan mucho más el pueblo palestino ya como nación reconocida, y que todos estos acercamientos económicos, sociales, culturales son muy importantes y productivos para entender que Palestina es un país, debe ser un país, y que debe ser tomado en cuenta en todos los ámbitos. Venezuela, en toda su política internacional, en todos los gobiernos, ha habido un reconocimiento a la autoridad palestina y ha habido siempre respaldo a la causa palestina, ¿no? Siempre, inclusive en estos últimos 15 años, con el mandato del presidente Chávez y inclusive del presidente Maduro, se ve claramente la iniciativa de la causa palestina como pilar pues de esta lucha por la humanidad, esta lucha contra los oprimidos del mundo, y lo pudimos ver con las acciones que se tomaron en la década pues del mandato del presidente Chávez, y hoy por hoy con el mandato del presidente Maduro, cuando a raíz de la última guerra en Gaza de más de 50 días, no solamente se enviaron muchos medicamentos, mucha ropa, insumos, sino que además vinieron a Venezuela más de 200 palestinos que hoy por hoy están estudiando medicina con el propósito de retornar a Palestina y así poder hacer servicio pues. En cuanto a la necesidad de que haya paz en la región, ¿cuáles serían los pasos que deben darse? La paz es necesaria y estoy seguro de que todo el mundo la quiere. Lo principal es que el Estado sionista reconozca definitivamente el derecho de Palestina de su territorio, pasando por su capital, Jerusalén, pasando por el derecho de convivir y de coexistir. Sin negar la existencia del Estado de Israel, que es una realidad histórica y política. Bueno, yo diría que histórica es Palestina como tal. Bueno, pero es una realidad política. Es una realidad política, pero si queremos hablar de procesos de paz, tienen que primero respetarse las partes. Ahora, la pregunta es, ¿se han respetado la parte de los palestinos? ¿Se han cumplido con las resoluciones? ¿Se han cumplido estos derechos que el palestino hoy necesita? Me parece que no. Tenemos la situación de Gaza, una cárcel que está al aire libre prácticamente, que solamente pueden ingresar allí los medicamentos, la comida, el alimento,
a través de un puesto de control. Vemos el apartheid, el muro que existe hoy por más de 8 metros de altura, totalmente ilegal, condenado por la Haya, condenado por la ONU, pero que no se hace nada. Los judíos dicen también, o el Estado de Israel, de la permanente ataque de misiles, de inseguridad en que viven. ¿No podrían llegarse a acuerdos en eso, de convivir perfectamente? Pero habría que analizar entre quiénes estamos hablando. Estamos hablando del cuarto país más poderoso militarmente en el mundo. 400 ojivas nucleares, bombas biológicas, y no existen, no firman los tratados de convenio internacional de no proliferación de armas. Nadie puede inspeccionarlo, nadie puede condenar. Recientemente en Gaza, más de 2.000 personas muertas, 500 niños muertos. No ha habido una sola condena, no ha habido una sola condena ni siquiera a los autores de estos hechos. Entonces, estamos hablando de algo extremadamente desigual, injusto, inhumano, genocida. Yasser Arafat estuvo a punto de llegar a firmar la paz precisamente en un momento en que también antes había mucha violencia y lograron conversar. ¿Es posible rehacer esa confianza? Bueno, fíjese, eso sucedió después de finalizar la Guerra Fría, pero ¿qué sucedió allí? Hubo un asesinato de Isaac Rabin. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque existen sectores que no quieren que eso suceda. Entonces, yo no puedo hablar de paz si a la par estoy construyendo, haciendo asentamientos ilegales, porando toda esa zona palestina, colocándolos allí a diario prácticamente. Anoche, recientemente, hubo un ataque a Gaza. Ese Medio Oriente que vemos ahorita, más allá del tema palestino-israelí, ¿podemos tener paz tarde o temprano? Bueno, depende del concilio que pueda existir entre las partes, ¿no? Y el reconocimiento, como decía al principio, de las partes en sí. Claro está que el caso palestino-israelí es fundamental para ayudar más a la paz en la región, pero al margen de ese problema hoy, otros problemas como el de Siria, el caso mismo de Yemen, pareciera que son otros factores distintos, ¿no? No, no son tan distintos, están muy vinculados. El caso de Siria y el caso de Irak, en este caso, nos recuerda mucho lo que sucedió en los años 20, en la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra y Francia justamente ese mismo territorio se lo querían dividir. Claro. La parte norte, la parte sur, Damasco, etcétera, y se promovió pues el nacionalismo árabe para combatir contra el Imperio Otomano. Ahí quedó precisamente Siria y Líbano bajo influencia francesa, ¿no? Claro, pero después que llegaron a Damasco, los árabes después los desplazaron, dijeron, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y quedaron allí los franceses y la intención de Inglaterra también. ¿Qué papel hizo Lawrence de Arabia en toda esa lucha precisamente del nacionalismo árabe, de las tribus? Sí, ese es el nacionalismo árabe, reivindicar su poder en la región, pero lamentando mucho hasta allí llegó. Y todas las propuestas que se hicieron de la creación de un Estado árabe fueron a un saco roto. Lo que sucede hoy por hoy es algo similar, pero con un agregado, que es la creación de un Estado islámico de mercenarios. Recuerdo las palabras de la misma secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuando ella admitió la creación de Al-Qaeda, por ejemplo. Y de la misma forma, las reuniones que sostuvieron el ex candidato presidencial del Partido Republicano, McCain, con estos opositores del gobierno de Siria, y que lo que sale de allí es un grupo de mercenarios que pretenden dividir la región, un estado sunita, un estado kurdo, un estado chiita. ¿Para qué? Para precisamente tener un control sobre la región. Ahora, ¿quién coordina eso? ¿Quiénes son los que suministran armas de un costo excesivo de dólares? ¿Quiénes suministran alimentos? Se ha comprobado de que muchas armas son de origen israelí, de que los alimentos provienen de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Nasa, ¿tú no crees que aunque no estuviera Estados Unidos ni estuviera Israel, ese viejo problema histórico de chiita y sunita ha tenido también expresiones siempre en esa región y que seguirá existiendo? Mira, ese es el tema sunita y chiita es un tema netamente jurisprudencial, pero que une más de lo que separa. Y eso es, lamentándolo mucho, algo que los enemigos del Islam, en este caso, un Islam 180 grados distinto a lo que esta gente del grupo islámico ¿Ustedes propone. Condenan todas las acciones? Totalmente. Tanto en Siria como en Yemen, como en cualquier lado. Totalmente, porque es que el Islam es todo totalmente contrario a lo que se dice. Tú eres musulmán, ¿no? Musulmán. Y la religión musulmana, el Corán, es una religión también de paz, ¿no? Pero por supuesto, entonces vemos a Irán que condena y que ataca además a este grupo terrorista. Pero Arabia Saudita también en el fondo
ataca y condena al grupo del califato. Bueno, porque están peleando precisamente contra ellos. El caso de Yemen, por ejemplo. Sí, pero es que el caso de Yemen es una revolución interna del Yemen. Pero también chiíes, suní, confrontados, ¿no? Bueno, recientemente hubo una explosión en una mezquita chiita en el territorio de Arabia Saudita. ¿Quién es el responsable de eso? Habría que preguntárselo, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa Ahora, pero más allá no pueden ponerse de acuerdo los árabes y tener una sola nación, una umma, como dicen ustedes, con con destino común, y no estas peleas que son históricas siempre. Es que nosotros los árabes, uno de los principales, digamos, errores que cometimos fue justamente el no estar unidos. Nosotros somos también responsables. O sea, la Liga Árabe no tiene una solidez para poder actuar a nivel internacional, ¿no? Por los momentos no, pero sí puede existir, con un liderazgo sincero y con entender y terminar de romper con eso. Y esas nuevas generaciones no pueden trabajar en ese sentido, de sería lo una ideal, dimensión nacionalista. Pero si ponemos de un lado estas diferencias imaginarias que no tienen sentido de sunni, shia, etcétera, tienen que unirse como pueblo, como nación, como religión. Una religión que no se diferencia de las demás, porque los profetas musulmanes del Islam son los mismos profetas del judaísmo. Reconocemos la Torá, reconocemos el Evangelio y no podemos pretender de que son nuestros enemigos. No, podemos trabajar en conjunto. Y esa es la idea, y no esta arma del enemigo que no es más que dividir y vencerá. En Venezuela la comunidad musulmana sí trabaja en común, tienen sus centros de rezo, de congregación, sí. No se ven esas diferencias que en el Medio Oriente se expresa políticamente. No, en Venezuela, mire, la comunidad judía, que eso es algo que aclararlo, los judíos no tienen absolutamente nada que ver con el tema sionista. Los judíos son muy respetados, yo tengo amigos judíos, y conversamos y dialogamos. De hecho, comercian aquí mucho entre árabes y judíos, ¿no? Sí. Mayoristas, minoristas. Sí, claro. Y es que eso sucede también en la Palestina de principios del siglo XX, donde realmente convivían musulmanes, judíos y cristianos de la mejor manera. Entonces, ¿por qué cambió? Por un movimiento sionista. Y si uno lee la historia de Teodoro Herzl en su libro, entendemos de que el principal enemigo del judío, del judío en sí, es el sionismo. Eso lo decía el rabino Weins. Y la convivencia en sí que existía en Palestina en aquellos principios de siglo, hoy por hoy, lamentándolo mucho, no puede ser. ¿Por qué? Por una posición política, por una posición ideológica, por un gobierno etnocrático y una diáspora palestina, no solamente desde el año 48, desde antes del año 48 ya venía un desplazamiento, pero en el año 48, y es lo que nosotros llamamos el Nakba, la catástrofe palestina, porque cuántos desastres ocurrieron después de esa diáspora forzada y obligada del pueblo palestino. De hecho, muchos palestinos ahí en Venezuela, no hay tantos como en otros países, creo que en Argentina. En Chile hay cerca de 300.000 o 400.000, hay diputados, una comunidad senadores. Muy grande. Entonces, ahora hay conciencia palestina de trabajar realísticamente para esa paz en el Medio Oriente. Justamente, esa es nuestra labor. Nosotros trabajar aquí en Venezuela junto con las organizaciones, Fede Arab, Movimiento de Liberación de Palestina, el Foro Itinerante, la Fundación Canaán, el grupo Al-Nakba y toda la comunidad palestina que hoy convive aquí con nosotros, y las otras organizaciones que me disculpan que no las puedo nombrar, pero que sus dirigentes, Indu Andari, Susana Jalil, Shuruk Duká, el diputado Adel Al-Sabayad, Halek Indi, etc. Hay muchísimas personas que hoy por hoy conformamos un grupo de unión que buscamos un mismo rumbo. ¿Y cuál es nuestro rumbo? De que, primero que nada, el tema palestino siga a la palestra. Llevar hasta las asambleas nacionales la propuesta, pues, de boicot a los productos sionistas que tanto efecto ha hecho en el Medio Oriente. Ahora, ¿usted no cree también que reconocen el éxito de Israel, ¿no?, desde el punto de vista económico, comercial, agrícola? Esto es un desierto. No pueden cooperar, en definitiva, los especialistas palestinos, árabes con los judíos y hacer de aquello un cambio. Esa es la idea, pero reconóceme. Bueno, creo que hay proceso para eso.
El Papa hizo un buen gesto ahorita. Excelente. Habló de los dos estados que puedan vivir en paz, ¿no? Excelente. Y la iniciativa de Suecia también. El proceso de Francia, que también lo quería hacer. Se discutió en el Parlamento español. Pero ¿qué es la realidad? La ONU tiene que definitivamente tomar cartas en el asunto y analizar las 65. La UNESCO los acaba de reconocer. También, el Tribunal de la Haya también, reconocer y aceptar definitivamente el cumplimiento de esas 65 resoluciones de la ONU que no se han llevado a cabo. Bueno, hay un proyecto de reconocimiento de lo que son las fronteras del 66, ¿no? En principio debería pudiera ser un así. papel de trabajo para llegar a acuerdos, ¿no? Pero, embajador, la pregunta mía es, cuando tenemos un presidente de Tel Aviv, de ese régimen, que para ganar unas elecciones dice que él jamás va a crear un Estado palestino, ¿qué margen queda para la paz? Sin embargo, hablaba de un juego de fútbol entre palestinos e israelíes, reconociendo en el fondo las dos realidades. No queremos juego de fútbol, queremos que nos devuelvan las tierras. Bueno, pero son gestos simbólicos como la orquesta de niños palestinos y niños judíos de Barenboim, que son gestos simpáticos. Pero claro, hay un problema político de fondo y lo interesante es oírlos a ustedes también, y por eso queríamos tenerte hoy acá, Nazar. En el fondo, ambos pueblos no van a dejar de nacer niños judíos, no van a dejar de nacer niños palestinos. Son 3.000 años o 4.000 años de existencia. Aunque la nueva ministra de Justicia haya dicho el año pasado en Gaza de que las madres palestinas deben ser exterminadas. Bueno, pero en los dos lados hay extremismo siempre. Bueno, pero habría que analizarlo. Lo cierto es que yo estoy seguro de que en el fondo existe un agotamiento muy grande con respecto a la guerra. Nadie quiere la guerra. Ni en Israel ni en Palestina tampoco. Quieren la paz, pero necesitamos entender de que existe un proceso de aceptación. Cuando eso suceda, si Dios quiere, yo estoy seguro de que comienza el principio del fin de un conflicto que lleva tanto. Bueno, muchísimas gracias a José Nazar, venezolano, nacido en Beirut, en Trípoli. En Caracas, mis padres. Pero padres de Trípoli, no el Trípoli de Libia, sino no, el del Líbano. La del Líbano, que está cerca de la frontera ahí de Siria. Sí. Bienvenido siempre, es interesante que se conozca esta problemática. Además, es un pueblo que tiene derecho a tener su Estado, su territorio, su vigencia internacional. Claro, partimos del planteamiento de que pueden existir todos los estados en perfecto desarrollo, con su seguridad, pero bueno, son los problemas que tenemos que resolverlos. Así que, Nazar, mucho éxito. Nosotros vamos al coro y tenemos después a un joven, le vamos a preguntar estos temas porque son los que trabajan como modelos de Naciones Unidas, y siempre ahí también está el problema palestino-israelí. Como han tenido mucho éxito los modelos de Naciones Unidas, porque es una preparación, una especie de ensayo sobre lo que es la comunidad internacional, y se discuten todos los temas. Por eso nos agrada invitar aquí a los dirigentes, en este caso de Valencia, Juan Machuca. ¿Qué están haciendo ustedes con ese modelo ahorita? Muy buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por habernos prestado este espacio. Bueno, yo vengo en representación de CADMUN, la delegación caragüeña para modelos de Naciones Unidas. Nosotros somos una asociación civil que se dedica a la formación académica y ciudadana de jóvenes y estudiantes de bachillerato y por supuesto, de la universidad. Y a través de los modelos de Naciones Unidas nosotros y las herramientas diplomáticas utilizamos esto como una herramienta de empoderamiento y de formación académica. Esa actividad, ¿qué comprende para poder formar estos muchachos que van tanto nacionalmente como internacionalmente a debates? Bueno, nuestro equipo, nuestra delegación, nuestro equipo está conformado por estudiantes de las diversas instituciones de Carabobo, no solamente de la Universidad de Carabobo, a la cual yo pertenezco, sino de la Universidad Arturo Michelena, la Universidad José Antonio Páez. Nosotros pues tenemos una metodología de trabajo donde nosotros trabajamos disciplinas desde el punto de vista de la forma del delegado, oratoria, negociación, liderazgo. Y por supuesto trabajamos en las áreas de relaciones internacionales, de derechos humanos, para participar en el conjunto de modelos nacionales e internacionales que hay, por supuesto, porque esta actividad denominada los modelos de Naciones Unidas está tanto a nivel colegial como a nivel universitario, y a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto. En el caso de la delegación de ustedes, ¿de qué facultades integran los muchachos la delegación? Bueno, somos una delegación completamente plural. Hay personas de todas las carreras, básicamente, de toda la Universidad de Carabobo, principalmente de Economía, Ciencias Políticas y Derecho, pero como estaba explicando, no es limitante el hecho de ser, digamos, de medicina o de ingeniería, de cualquier otra carrera, e incluso pues formar parte de otra universidad que no sea la Universidad de Carabobo para formar parte de nuestra delegación. Lo que nosotros pedimos sencillamente es
pues compromiso con nuestra organización y ceñirse pues a los principios y valores que nosotros propugnamos. Pues. ¿Cuántas universidades van a participar en este evento y si tienen universidades del extranjero? Bueno, nosotros hemos participado en diversos modelos de Naciones Unidas a nivel internacional. ¿Dónde? En la Universidad de Harvard. HNMU hemos participado en 4 oportunidades, siendo la última el año 2014. Este año, lamentablemente, no vamos a participar en ningún modelo a nivel internacional por la situación económica lamentable que estamos viviendo en el país, pero sin embargo estamos tomando eso como una oportunidad para hacer toda una gira a nivel nacional. Vale destacar que nosotros como delegación somos un equipo de debate, es decir, que nosotros vamos a competir a otro modelo de Naciones Unidas. Pero bueno, gran parte de nuestro cuerpo... ¿En todo el país existen grupos de modelos de Naciones Unidas en todos los estados del país? Sí, en todos los estados del país, bueno, en su gran mayoría. De hecho, nosotros vinimos hace el mes pasado, estuvimos en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en Ciudad Bolívar. Hicimos, bueno, unas excelentes relaciones allá con los compañeros de dicha universidad. Y bueno, en lugares como, por ejemplo, la Universidad Valle del Monboy en Valera, también participan y organizan este tipo de eventos de los modelos de Naciones Unidas. ¿En qué caso tuyo, qué estudias, qué profesión vas a hacer? Yo este año espero recibirme como abogado. Estoy en 5º año de Derecho en la Universidad de Carabobo. Y pues me gustaría desempeñarme en el área de desarrollo, políticas públicas y también, por supuesto, la parte internacional me llama muchísimo la atención. Y yo Normalmente en los gobiernos a estos muchachos de Naciones Unidas se les facilita presentar concursos para ingresar a las cancillerías y formar parte de los cuerpos diplomáticos. Bueno, ciertamente nosotros tenemos una pequeña escuela de diplomacia, vamos a decirlo así, en nuestra delegación. Pero lo importante, y eso es lo que yo quisiera decirle a todos los televidentes, es que más allá de que te guste la parte internacional o no, esta es una actividad que a los jóvenes los forma como ciudadanos, los forma como personas críticas que pueden ser líderes, ser personas emprendedoras en cualquier aspecto de su vida. ¿Han trabajado el tema de Palestina e Israel, ya que estabas viviendo precisamente representante de la causa palestina? Sí, precisamente estaba recordando un poco la resolución 242 del Consejo de Seguridad, la cual establece pues la base de las negociaciones entre las cuales Israel tiene un compromiso de, por supuesto, devolver los territorios ocupados. Yo creo que la causa palestina es una causa de la humanidad y es un tema que debe resolverse dentro del marco del respeto, de la cooperación y de los principios que consagra la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué se le debería dar a Israel en ese caso? Bueno, Israel, por supuesto, una garantía de seguridad y una garantía, por supuesto, de respeto, porque hay también grupos radicales que abogan por la desaparición del Estado israelí. Sin embargo, yo creo que en esta oportunidad, donde el Estado de Israel es una potencia regional, yo creo que es quien, humildemente en mi opinión, debería tener un poco un paso más adelante pues, en tratar de hacer ese esfuerzo de paz, porque claramente el pueblo palestino, quien prácticamente no tiene ningún tipo de soberanía, se ha encontrado pues, en una situación lamentable. Valencia es una de las ciudades de Venezuela donde hay más palestinos, ¿no? Sí, ciertamente en Venezuela es un país ejemplo pues, en el respeto de los credos y de las distintas razas. En Venezuela y en Valencia, por supuesto, uno ve conviviendo personas musulmanes, cristianas, católicas y diversas religiones. Había una comunidad judía muy importante siempre también. Sí, bueno, ha sufrido un éxodo importante, ¿no? Pero sí, ciertamente hay una comunidad. Lo importante de todas estas actividades que nosotros realizamos es que los jóvenes empiezan a tener una perspectiva global de los problemas que existen en el mundo, porque actualmente los problemas locales tienen repercusiones internacionales. ¿Y cómo mejorar la política nacional, local, cuando pretenden mejorar la política internacional? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, embajador. Usted sabe que nosotros somos, yo diría, de las pocas organizaciones que tienen un proyecto comunitario, junto con UCEMUN. CADMUN y UCEMUN trabajamos muy de la mano. Y nosotros trabajamos un proyecto comunitario de empoderamiento y de formación juvenil, en donde vamos a los colegios públicos, a los liceos públicos, primero los capacitamos en áreas de liderazgo y de negociación, posteriormente los vamos adentrando en el modelo de Naciones Unidas y finalmente después los becamos y hacemos que participen en los diferentes congresos como que organizamos, como por ejemplo UCEMUN en el estado de Carabobo. Lo importante es que esto de los modelos de Naciones Unidas se vea como una especie de herramienta de empoderamiento, porque a través de las distintas dinámicas de debate nosotros logramos
que los jóvenes entiendan la cultura de la paz y la cultura de las ideas, y yo creo que esa es la mejor manera de desarmar la violencia, por ejemplo, que es uno de los grandes males que acoge a nuestro país actualmente. Bueno, muchísimas gracias a Juan Machuca, estudiante del último año de Derecho. Esta iniciativa es extraordinaria en todo el país, hay que motivar los modelos de Naciones Unidas y la incorporación de los jóvenes a todos los niveles, en este caso de las universidades, pero también en la educación secundaria. Más adelante tocaremos un tema que es vital ahora, con lo que pasó en la FIFA, precisamente el tráfico de la corrupción, tráfico de drogas, situaciones que muy bien las define Alberto Ramírez, profesor universitario y especialista en legitimación de capitales. Ya viene. La prensa internacional hoy hace mención a lo que sucedió en Zúrich. 14 mandatos de arresto, 7 detenidos, entre ellos un venezolano, Esquivel. El fútbol también, producto de la corrupción, lavado de dinero. El especialista Alberto Ramírez precisamente está organizando un curso sobre el nuevo derecho penal internacional en la Universidad Nueva Esparta, que tiene que ver con todos estos delitos internacionales, ¿no? Sí, es una noticia muy reciente ahorita de horas, por decirlo así, pero todos sabemos que a nivel internacional estas empresas que son los que montan o lo que en muchos países llaman legitimación de capitales, blanqueo de dinero, lavado de dinero, y todas las legislaciones tratan de una u otra manera lograr minimizarlo, porque no logran minimizarlo. Hay un combate directo de todos los gobiernos. Combate, sí, pero y ahora que existe lo que se llama la ruta virtual, la ruta electrónica, la ruta del internet, la ruta de las transferencias, sobre todo es más difícil detectarlo. Eso en segundo está en cualquier parte del mundo y no lo saben. Yo creo que el gran problema hay delitos internacionales nuevos que hay que afrontar de otra manera y con otra mentalidad. Claro, cómo no. Tú hablas del delito de corrupción en materia internacional, por lo menos la FIFA, pero es que la FIFA no, o sea, conlleva con su asociado el punto de vista internacional, pero en el concepto de la FIFA es para regir y administrar unos momentos determinados donde ellos participan. Eso como que tú dices, en el caso del Barça, por ejemplo, que hay un problema de defraudación fiscal, entonces por unos jugadores que cuestan tanto, que cuestan esto, que cuestan lo otro. Espacios publicitarios que se vendieron, campeonatos o centros, como es el caso de Rusia y Qatar, que pagaron grandes sumas para que le dieran sedes. Pero salen luego de una auditoría, como el caso de Brasil, donde dice que después del Mundial de Fútbol empezaron a aparecer ciertas cosas. Pero hay un debate en Brasil terrible con la corrupción también del fútbol allí, que toca al gobierno incluso, porque muchos de estos delegados tienen también vínculos con los gobiernos. El gobierno es el encargado, como yo digo, el gobierno es el encargado de que eso no suceda. Tú no puedes dejar que eso acontezca. Entonces, cuando está ahorita, por ejemplo, que tú dijiste bien, el derecho penal internacional que va a manejar la Universidad Nueva Esparta, en un diplomado que vamos ahorita, pero es con la esencia de que tú vas a ver, por ejemplo, materias ahí, donde tú vas a ver la defraudación electrónica, donde tú vas a ver los delitos electrónicos, donde tú vas a ver todo lo que tiene que ver, pero no con esa legitimación que ya se quedó en el pasado. Y que esto también tiene que ver con la delincuencia organizada, porque son grupos, mafias, a nivel internacional, que como tú dices, con el espacio cibernético pasa todo esto. Tan es así que Venezuela tiene unas normas. Bueno, te voy a decir esto, en los cuerpos de investigación, como el 6CPC, existe, por ejemplo, delitos informáticos, existe delito financiero, existe delincuencia organizada, existe delitos de la banca. Fíjate, 4 divisiones totalmente diferentes que lo que deben hacer, que lo que deben hacer es conjugar, complementar todas y cada una de ellas para lograr lo que en verdad deberían hacer, porque eso de frontera es mentira, ya las fronteras nunca han existido. Entonces no hay forma de manejar de tú un mensajito aquí en cuestión de segundos, ni siquiera estás terminando de teclear y ya la persona ya tiene una transferencia. Eso lo puedes reglamentar, es con las mismas normas dentro de lo que se llaman. Y eso que los bancos tratan de perfeccionar y también los seguros, los oficiales de cumplimiento, las unidades toda esa normativa, los controles, que si los orígenes de fondo, que si tienes más de 10 entonces te revisan, lo hacen aleatorio. Todo eso me parece perfecto. Y aparte de eso, Julio César, que todo eso conlleva a unas ganancias, que por eso es que dicen el lavar el dinero, porque no tienen dónde usarlo, porque es la ganancia. Ahora, inclusive con el ataque... Legitimar ese dinero sucio. Inclusive con el ataque, vamos a decir, un poquito cibernético, que ha entrado en forma a través de los instrumentos virtuales. Resulta que ahora estos señores están manejando el dinero en efectivo. O sea, las transacciones las están haciendo en efectivo, los transportes lo están haciendo en efectivo, las recolecciones lo están haciendo en efectivo. Pero tú también tienes que pensar, por ejemplo, ayer salió una noticia en Venezuela. Colombia embarca droga desde Venezuela a Estados Unidos
en ataúdes, en urnas. Sí, sí, entonces tú dices, pero está bien, lo ponen en frasquitos, lo ponen en muñecos. No, y en el aeropuerto pero cada el control, y en los aeropuertos detienen cada es el control. rato, Y cada vez que tú ves una avioneta se cayó no sé dónde, sí, con tanto, una avioneta agarraron por aquí, una avioneta. Cuando tú logres, que es lo que yo insisto, que es lo que creo yo que todos podemos ponernos de acuerdo, insisto, en la materia de prevención, en la materia de lograr que no exista el consumo, o sea, que el dependiente no exista o baje ese dependiente, tú lograrás que ese negocio baje. Si ahora, este curso logras, que piensan abrir, ¿tienes alguna indicación, algún teléfono? No, bueno, la alguna universidad página no es web? parte de la página web, la universidad no es parte. Esa no es Esparta, pero de Caracas, ¿no? De Caracas, sí, es que siempre ha sido de Caracas. O sea, Lo que pasa es que no es la Esparta, dice por el invoca Estado. Margarita, sí. Se confunde, pero eso allá en la urbanización Los Naranjos, eso es, o sea, tiene un sistema diferente, por decirte, es para 30 alumnos, tiene precisamente horas con carácter virtual, claro, pocas horas presenciales, porque esa es lo que se llama la educación moderna. La educación moderna es tú lograr el aprendizaje con el menor tipo de obstáculos que tenga, pues para tú obtener el objetivo que tú necesitas, pues no necesitas mayor criterios como bueno. No. Y eso es abierto a todos los profesionales de la parte económica. El derecho la parte penal legal internacional tiene que ver, por decirte, Mercosur. Entonces tú hablas de Mercosur, claro, tú dices, vamos a hablar de la parte de seguro. Entonces resulta que el área de seguro es un área, claro, que prácticamente le acontece a todos los países. Entonces vamos a hablar del área bancaria. Que son sujetos activos también obligados los seguros. No, pero es que por supuesto. En materia de legitimación de capital. Claro, porque cuando tú haces los convenios, el ALBA, Mercosur, hacen todos los tipos de convenios, entonces tú buscas las exoneraciones, tú buscas que el comercio fluya rápidamente por los convenios entre los países, pero también tú tienes el seguro, tienes el reaseguro, que también lo maneja. ¿Tienes alguna página web para que la gente pueda informarse de tu seminario? La Universidad Nueva Esparta. .gov.be es la Universidad Nueva Esparta. Bueno, ahí pueden informarse de todo eso y tú manejar, sigues publicando también los temas vinculados a la droga, ¿no? Sí, todavía sigo. Yo tengo una publicación que te dice claramente, tú y las drogas, el problema de todo, porque todos quieren participar, pero a la hora de decidir, deciden individualmente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Alberto Ramírez. Nosotros así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Mañana, como siempre, el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Hasta un próximo encuentro.